Saludos alienígenas. Hoy voy a explicaros cómo podemos pintar un cono utilizando la técnica del claroscuro. No os preocupéis que no es tan difícil como parece. Vamos a ello. Comenzamos con una página en blanco. Nos vamos a la herramienta Selección y dentro del preajuste elegimos el primero, Hard Circle. Así podemos crear una circunferencia perspectiva, o sea, una elipse. La rellenaremos con color. Tenemos más de 16 millones, así es que elegid el que más os guste, pero un tono medio, ni hacia los blancos ni hacia los negros. Yo elijo el verde, había 16 millones, pues he elegido este. Vamos con la segunda parte para terminar lo que sería la zona de dibujo, la forma, que es crear otra vez con la herramienta Selección, pero esta vez eligiendo Hard Polygon, desde el punto más o menos medio, un vértice que vaya a su vez a buscar la tangencia, la parte más exterior de esta elipse, y en la forma simétrica al otro lado exactamente igual. Y luego cerramos. Y así habremos creado una selección que podremos rellenar de nuevo con el bote de pintura. Si se queda alguna línea blanca, marcar varias veces y al final se rellena todo. Ya tenemos en una sola capa lo que sería el cono. Ahora debemos de darle a Control Alt A, o si no os acordáis, pues en edición, lo que es el contenido de capa. De esa forma yo solo podré pintar dentro, ya no podré coger y pintar fuera, así no me salgo, ¿vale? Control Z y volvemos a empezar. Ahora truquito, yo quiero pintar y que me quede el degradado en condiciones. Para ello empezaré, pues por ejemplo con la luz, que puedo decir que viene por la derecha, por esta zona de aquí, pero claro, no os peguéis lo primero al borde. Realmente vamos a intentar dar un efecto de 3 dimensiones y entonces el brillo estaría en una parte un poco más interior. Y el truquito es el siguiente. Si nosotros pintamos, por dentro a veces se nos va con el pulso, el ratón se nos puede ir para todos lados. Bien, mantenéis la tecla Control apretada y entonces se define una línea, ¿veis? Y esa línea manda por dónde va a ir vuestra mancha. Así podréis apuntar mejor y todas deben de ir hacia el vértice. Cogemos el color más claro y ahora buscamos un verde un poco más oscuro, pero no tanto como en la sombra, y lo ponemos a los lados, buscando el centro. Recordad, si tenéis problemas para hacer la línea recta, Control y apuntamos al vértice. Y ahora vamos con la sombra, cogemos un verde bastante oscuro y de nuevo no pintamos cerca del borde, o totalmente en el borde, sino cerca, pero un poco más para adentro. Si veis que os habéis ido mucho hacia dentro, salís un poco más fuera. Con la mano me tuerzo, maestro, pues tecla Control y apuntamos para acá. Y ahora cogemos un verde también oscuro, pero no tanto como los de antes, y pintamos hacia el vértice esta zona y la otra. Cuando ya tenemos el degradado marcado por zonas, ahora lo que podemos hacer es coger nuestra espátula. Le ponemos un tamaño interesante, que puede ser 200 o 250, como vosotros veáis, y el truco sirve igual. Marco la tecla Control y apunto hacia el vértice, ¿veis? Y me hace el difumino, la transición. Por supuesto que también lo podéis hacer a mano si queréis. Tenéis que tener cuidado que se nos queden las zonas más o menos claras y definidas, ¿vale? Y vais practicando hasta que lo logréis. No hay que tener ninguna prisa, intentar que vayan siempre hacia el vértice, ¿veis? Con mucho cuidado, incluso podéis hacer un poco más pequeña si queréis la espátula y podéis mezclar el resto de zonas para ir creando nuestro degradado. ¿Que no me gusta un paso que da? Pues le doy a Control Z y lo deshago y ya está. Intentar que no se quede una marca demasiado recta, que pase de forma gradual. Y esto pues hay que tener un poco de cuidado. Si nos vamos para los lados y hacemos así, hemos perdido toda la sensación de profundidad. Si practicáis un poco, lo vais a conseguir. Podéis rectificar los colores de la forma que queráis. Repito, no os vayáis para el lado. Buscar siempre el vértice hacia arriba y al final, pues con un poco de paciencia, conseguiréis un bonito efecto que nos quedará chulo. ¿Ok? Bueno, ya tenemos esa parte. ¿Qué nos falta? Maestro, falta la sombra, cierto. Una capa. Como sale arriba, yo la bajo porque va a ser la sombra. Y volvemos a utilizar la herramienta Hard Polygon. Vemos que está marcada y utilizando una línea tangente creamos aquí una especie de triángulo que acabe dentro.
para poder hacer esa sombra. ¿Que no te gusta esa zona? Porque ves que no ha quedado tangente, pues con cuidado se vuelve a repetir hasta que quede a vuestro gusto y tengáis una pequeña zona de sombra en la que practicar, que por supuesto cogeremos pues un color un poco más subido de tono que el anterior. Dejamos de ver un momentito el cono. Con el bote de pintura ponemos un verde bastante oscuro para hacer nuestra sombra. Y ahora en esa reserva que tenemos podemos añadir un verde un poco más claro al pincel en la punta. Pues la sombra se va degradando hacia afuera según se aleja. Y ahora con cuidado mezcláis para que la sombra quede un poco más natural, no tan dura como si fuera con un solo color. ¿Veis? Así, con un poquito de cuidado hasta que esté a vuestro gusto. Control D de seleccionar y ya tengo un cono. Y como bien sabéis, si luego queréis, podéis coger en la derecha y combinar hacia abajo. ¿Qué he hecho? Pues en el desplegable aquí, cuando estamos en la capa a la derecha, hay una zona que si le toco me salen opciones. He combinado las dos capas, con lo cual ahora tengo una y puedo moverla, llevarla para todos lados, hacerlo más pequeño, más grande, puedo multiplicarlo, eso también lo sabéis. Es algo que hemos practicado ya en otros ejercicios. Por lo tanto, este momento creo que es el estupendo y el perfecto para que vosotros practiquéis. Vamos a explicar cómo podemos pintar un cilindro, realizando la técnica de claroscuro. Se puede hacer perfectamente con esta herramienta, tal y como veis en este trabajo final. Para ello podéis serviros, si queréis, de, en este caso, una chuleta, un dibujo que podéis traer. ¿Cómo se hace? Pues elegís un dibujo que os guste, una pintura, archivo, importar imagen a capa y os traerá directamente a este programa. Esa imagen la podéis poner en un lado pues con la herramienta transformar. Como estáis viendo aquí, se puede mover y llevar de un lado para otro. Bueno, vamos a ello. ¿Qué debemos de hacer? El primer paso en una capa vacía será coger nuestra herramienta selección, elegir el preajuste que nos permite hacer circunferencias, que ya lo conocéis de sobra si habéis visto otros vídeos, y vamos a crear una elipse, la base de nuestro cilindro. Lo podemos pintar del color que queramos, ¿de acuerdo? Con un tono medio, por ejemplo, este violeta, y dejando los oscuros y los claros para trabajar luego con las sombras. ¿De qué manera tiene un cilindro la base superior, la tapa de arriba, por así decirlo? Pues bueno, es otra circunferencia exactamente igual en perspectiva. Pues necesitamos la misma que tenemos aquí, no hace falta hacer otra. Para ello nos ponemos sobre nuestra capa y bien con atajo de teclado Control C, copia, Control V, pega, o una vez que nos ponemos en la capa, en la esquina inferior derecha, clicamos y hay un desplegable y nos dice, sí, duplicar capa. La capa está duplicada pero está exactamente encima, hay que moverla. Para ello, en vez de la herramienta selección, cogemos la herramienta transformar. Clicamos encima y podemos transformar esta imagen. Vamos a hacer que suba de forma vertical. Para ello, si queréis que no se os vaya para izquierda y a derecha, mantener la tecla mayúscula, no confundir con bloqueo de mayúscula. La tecla mayúscula, la de la flechita para arriba, pulsada y subís y tendréis la parte de arriba del cilindro. Muy bien. Le damos a intro y ya la tenemos, ¿de acuerdo? Vamos a crear una tercera capa que dejaremos entre las dos para trabajar. Y aquí vamos a poner la parte que formaría el cuerpo, que podemos interpretarla como un rectángulo. Para eso iremos a la selección y elegiremos Hard Square, que nos permite hacer rectángulos. Nos ponemos en la parte más exterior desde el punto de vista horizontal y creamos un rectángulo que nos permita agarrar, coger toda nuestra figura. ¿Vale? Y luego dejamos de ver las dos bases para pintarlo sin interrupciones del mismo color. Se os puede haber desplazado un poquito. Bueno, pues entonces lo único que hay que hacer, Control D de seleccionar, coger la herramienta transformar y la vamos llevando hacia un lado, hacia abajo, hacia arriba, hasta que quede a nuestro gusto. Y me diréis, pero este cilindro queda muy raro, maestro. ¿Por qué? Pues porque la parte de arriba no es más clara como ocurre en esta imagen. La chuleta, claro, si la luz viene de arriba, la parte de arriba debe estar mejor,
más iluminada. Pues elegiremos nuestra capa de nuevo, donde estaba la elipse superior, y la vamos a pintar de un color más claro. Elegimos un violeta mucho más claro y la pintamos. ¿Cómo? Necesitamos elegir exactamente el contenido de la capa. Si os acordáis, control alt A con el teclado, o aquí en edición, contenido de capa. Así no me salgo. Y con el bote de pintura ya voy haciendo parte del ejercicio. Incluso podéis empezar, si queréis, a hacer el degradado. Coger una zona un poco más clara y otra zona más oscura, y con nuestra espátula podemos mezclarlo todo con cuidado. Para un lado, para otro, siempre en la misma dirección, como prefiráis, hasta que encontréis una zona más clara y otra más oscura. Y no se nos vean cortes. Intentar no hacer ni círculos ni cosas extrañas que impidan la correcta visualización de la sombra. Bueno, si no os gusta cómo queda, siempre podéis exagerar todavía más y poner colores aún más contrarios, o sea, poner un violeta todavía más oscuro. Y os recuerdo de la anterior lección el truco de mantener la tecla control pulsada para que sea la espátula la que haga el trabajo y no nuestra mano, de forma que no tengamos que perdernos pintando zonas que a lo mejor no nos gusten mucho, o que se nos mueva la espátula para zonas que no nos gustan. Pero esto ya lo dejo a vuestra elección. Ahora lo que hay que hacer es ponerse a practicar, ir cogiéndole maña hasta que quede como más os guste a vosotros. Y para eso hay que dedicarle algo de tiempo. Yo prefiero ahora mismo dar clase y continúo con la lección. Bueno, el resto del cuerpo es el cilindro, pero lo tenemos aquí en dos partes, un rectángulo y una elipse. Pues vamos a unirlos. Nos ponemos sobre la capa que está arriba, clicamos en el desplegable y decimos combinar hacia abajo. Ya está en una sola capa, ¿veis? Si la oculto, se va todo. Ahora necesito todo el contenido de la capa. Bueno, pues vamos a coger todo el contenido de la capa, edición, contenido de capa. Y así ya no me salgo. Y a pintar. ¿De qué manera? Pues cogemos un color claro, nuestro pincel bastante grande, y volvemos con el truco del control para que la línea nos quede totalmente recta, porque es hacia arriba y hacia abajo donde mejor se ve la sombra en un cilindro. No la peguéis al borde, la zona más clara. Ahora cogéis un violeta un tanto más oscuro, con un valor distinto, y lo subimos así. Y luego buscamos el tono más oscuro de todos para la zona más oscura, y un violeta también de esa zona de oscuridad, pero que nos permite hacer esta gradación. ¿Veis? Tenemos casi resuelta la zona de color, y ahora lo único que hay que hacer es darle con la espátula. Lo podéis hacer a mano o con este truco de darle a la tecla control. Si se nos va para el lado, siempre podemos volver, control C. Por supuesto, podéis hacerlo también con la mano. Y así, con paciencia, os irá quedando el efecto de la pintura del claroscuro de un cilindro. ¿Vale? Control D de seleccionar y tenemos la figura. ¿Qué nos faltaría? La sombra. Bueno, pues creamos una capa nueva. Ya la tenemos. Y ahora cogemos y podemos imitar, por ejemplo, la capa que teníamos arriba. La podemos duplicar. Una vez la tenemos, la podemos bajar, desplazar con cuidado hacia aquí. Podemos coger todo ese contenido de la capa y pintarlo con un color mucho más oscuro que tendrá nuestra sombra, y se os puede ensuciar de esta manera. Yo os recomiendo primero que lo borremos y lo limpiemos todo. ¿Cómo? Pues con el borrador, que si lo pones tamaño gigante al 500, te lo borra en un instante, y de repente cuando pongas tu bote de pintura ya no hay problema. Y por último, para ir terminando, cogemos Hard Polygon y unimos, realizando una tangencia, la curva de la base con cuidadito con esta, y cerraréis y crearéis aquí una sombra que rellenaréis, que a su vez, por supuesto, una vez rellenada, también podéis, como en la
chuleta que tenemos arriba, también podemos degradar. Recordarle darle control S para guardar todo y al final, si tenéis un poquito de paciencia, pues el resultado será de vuestro agrado. ¿De acuerdo? Yo creo que ahora lo que tenéis que hacer es poneros todos a practicar y enseñarme vuestros ejercicios. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto en clase.